Bueno, mi tesis basa en la relación que yo encuentro entre los conceptos de género y acceso a la energía. Particularmente, voy a mirar el tiempo, particularmente, además de los conceptos de género y de energía, me enfoqué en algunos países de África, como la República Democrática del Congo, y en Asia, India y Nepal, y en América, Haití y Argentina. La que sigue es la agenda y, como les decía, les voy a compartir conceptos de energía, de género. Estamos en casa, así que vamos a tener sonido ambiente. Les pido disculpas por eso. Em, Vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Probablemente varios de ustedes estén, bueno, a través de la lectura de la tesis, y probablemente antes tuvieran noción y conocimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, como les comentaba, el estado del acceso a la energía y el género y su relación en estos países de África, Asia y América. Y bueno, si tenemos tiempo, también me gustaría hablar de la última sección de la tesis, que a mí me pareció un tema que no quería dejar pasar, en el que me interesa bastante, que es qué pasa con la participación femenina en el sector energético. Entonces, comenzando con algunos conceptos sobre qué es acceso energético, como para de alguna manera lograr la definición a través de distintos conceptos. Primero que se nos ocurre es un nivel mínimo de electricidad. Em, que los hogares tengan acceso a combustibles y aparatos de cocina lo más seguro y sostenibles, es decir, con un mínimo impacto para la salud de las personas, de los hogares y el medio ambiente. Pero también hablamos de qué, de energía que permita la actividad productiva, la actividad económica. Hablamos de energía moderna, de la que puedan valerse los servicios, justamente los servicios públicos, las instalaciones de salud, las escuelas, el alumbrado público. Y hay un elemento fundamental, que es no solo el acceso, sino la calidad del suministro. Entonces ahí aparecen las nociones de disponibilidad técnica, adecuación, comodidad, fiabilidad, seguridad y asequibilidad, justamente. La Agencia Internacional de la Energía define que dice que un hogar tiene acceso a la energía cuando tiene justamente cuando puede acceder de una manera fiable y asequible a instalaciones de cocina limpia y a electricidad, que sea suficiente como para suministrar un paquete de servicios energéticos básicos que pueda ser incrementado con el tiempo y que llegue a un promedio regional. Pero, de alguna manera, con esta definición estamos limitando justamente la noción o los conceptos o los datos a los hogares, ¿no? Nos perdemos de lo que pasa con las industrias, con las empresas, con lo que decía, las instalaciones estatales también. Entonces, básicamente, para comparar datos internacionalmente, lo que se usa justamente es eso: el acceso a la energía y acceso a medios de cocina relativamente seguros y limpios, que son justamente parte de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 711 y 712 lo que hablan es eso: ¿qué proporción de la población tiene acceso a la electricidad? Y el 71.2, ¿qué proporción de la población tiene como fuente primaria de energía combustibles y tecnologías limpios? Entonces, justamente lo que les decía en la slide anterior, en este concepto hay características que vamos a perder, porque de alguna manera, para medir, vamos a basarnos en la población doméstica, en los hogares, en los datos domésticos. Eh, entonces, ¿cuáles son los servicios que provee la energía?
para nosotros son súper básicos y súper accesibles. Eh, la cocción de alimentos, la refrigeración, la iluminación en el hogar, la climatización, el calentamiento de agua, el lavado de ropa y digo ahora en último lugar lo que es el conocimiento, la comunicación y el entretenimiento que se ha vuelto tan importante en este último tiempo y que el hecho de tener internet y aparatos con conexión eh, se tornó crítico desde que estamos en pandemia para el acceso a la educación y bueno, ha generado, yo creo, una gran diferencia en los chicos que han podido, bueno, esto es aparte, pero digo, los chicos que han podido acceder con tranquilidad a estos servicios y los que no. Quería incluir esta slide porque hasta ahora estamos hablando de acceso y estamos hablando de nociones que están relacionadas a aquellos países en condiciones de pobreza, pero también encontramos pobreza energética en países desarrollados. Un poco había modificado el título de la tesis como para hacer una diferenciación sobre los conceptos. Es decir, que hay países que no estando en situación de pobreza, hogares que no están en riesgo de exclusión, eh, tienen dificultad para acceder a todo el confort energético que necesitarían por el tema de los precios elevados de las facturas. Entonces, ahí se juntan tres componentes, ingresos bajos del hogar, probablemente relacionado con la calidad de la vivienda, ¿no? Que no sea eficiente desde el punto de vista energético, y los precios elevados de la energía. Entonces va a tener que ver con eso, con el esfuerzo que los hogares hacen para solventar esas facturas y el confort y el grado de satisfacción que van a tener al respecto. Esta es una pequeña ilustración, a mí es parte de un calendario que hizo el Banco Mundial, donde hay una serie de ilustraciones, no me gustaría decir caricaturas, pero me gustó y es un calendario, hay 12 ilustraciones que está basado justamente en esto, en género y energía, y de alguna manera refleja lo que algunos estudios dicen, que por este tema de los distintos patrones y necesidades y prioridades que mujeres y hombres asignan a la energía, muchas veces la mujer que permanece en el hogar pasa, digamos, pierde confort o pasa frío porque no quiere generar más gasto y desconecta sus aparatos. Vamos a ir a ver esto, justamente algunas nociones de género, porque lo estamos mencionando y está bueno entender de qué estamos hablando. El género tiene que ver con estos atributos, con el universo sociocultural que es, que es determinado, que se atribuye a lo que debe ser, a cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer, y esto está eh, atado a un tiempo y un espacio, es decir, está dado en una sociedad determinada, en su sociedad determinada. Entonces, al estar atado a algo social, cultural, por lo tanto histórico, esto va mutando, va cambiando, afortunadamente. Es decir, que sobre la base de las diferencias biológicas se divide el mundo en lo que es lo femenino y lo masculino. Entonces, muchas veces esto va a generar lo que podemos llamar desigualdades de género, esta distancia o asimetría entre los derechos y oportunidades que las mujeres y hombres van a tener. Eh, lo vamos a ver en cuestiones económicas, sociales, políticas, culturales, etcétera. Ahí se van a manifestar estas brechas de género que, bueno, muchas veces justamente se utilizan para medir de determinadas variables, no sé, los salarios, el poder, la influencia, qué diferencia tienen los hombres y mujeres respecto a, justamente a estos beneficios.
Voy a hablar ahora de los objetivos de desarrollo sostenible, porque ciertamente mi tesis está basada en la conexión esta, de la conexión de los objetivos 5 y 7, que son el 5, hablamos ahí de igualdad de género, en el 7 de energía asequible y no contaminante y del acceso energético, ¿no? La Agenda 2030 fue suscrita en el año 2015, en septiembre de 2015, fueron 193 naciones que acordaron esta agenda. Vemos que, volvamos un poquito, es una agenda bien holística, hay temas desde hambre, pobreza, producción y consumo responsables, agua, etcétera. Es una agenda que trata de colocar a la igualdad y a la dignidad de las personas como eje de un nuevo estilo de desarrollo, lograr un desarrollo económico respetando al medio ambiente. Así que es un compromiso mundial que adquieren países en desarrollo y desarrollados, y también se van a tener en cuenta, en esta agenda se tienen en cuenta los medios para lograr estos cambios, y se habla también de la prevención de los desastres naturales y la mitigación y la adaptación al cambio climático. La energía está muy ligada a todo esto. Lo que les decía, el ODS número 5 tiene como norte lograr la igualdad de géneros, porque lo cierto es que la mitad del mundo necesita participar y necesita poder desarrollarse e igualmente, lograr su máximo potencial. Se habla en este objetivo de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados, que esto es muy, muy importante. Se promueve la responsabilidad compartida en el hogar y la familia. Y obviamente lograr la participación plena y efectiva de las mujeres en espacios de liderazgo y en la decisión, en los espacios de decisión en la vida política, económica, pública. El número 7, lo que el norte de este objetivo es lograr el acceso universal, el acceso mundial a servicios energéticos fiables y asequibles y modernos. Obviamente, lo que les decía, se va a medir por qué cantidad tiene acceso a la electricidad y a fuentes de energía primarias limpios, combustibles y tecnología limpia. Entendemos a la energía como el eje de todos los desafíos que tiene el mundo en la actualidad. Necesitamos energía para todo, la energía es esencial para el empleo, para el desarrollo, muy importante en el tema de cambio climático, producción de alimentos, etc. Entonces, yo lo que propongo en mi tesis es que en gran parte del mundo es la mujer la que ejerce estos trabajos, estos cuidados y trabajos domésticos no remunerados, y que de alguna manera esto implica el detrimento en cuanto al tiempo que la mujer alrededor del mundo tiene para destinar a otro tipo de actividad, formación profesional o trabajo, educación, trabajo remunerado. Obviamente, lo que hablábamos, el género asigna estos trabajos a la mujer, y bueno, el tiempo que la mujer va a destinar en estos trabajos va a estar determinado de manera sustancial por la calidad y la cantidad del servicio energético. Entonces, lo que yo creo es que se perpetúa muchas veces un círculo vicioso. La mujer no tiene, determinadas mujeres no tienen, de determinados sectores no tienen acceso a educación o entrenamiento para otro trabajo que no sea el doméstico, y así se continúa esta dificultad para lograr un trabajo, para la formación y para lograr un trabajo remunerado. Les voy a contar un poco qué es lo que vi en estos países de África, Congo y Ruanda. Son países vamos a repasar primero un poco la situación en África.
Lo que ustedes van a ver, así rápido, esto es el acceso a instalaciones de cocina limpia. Lo que ustedes ven en verde oscuro es malo. Son países que tienen muy poco acceso a instalaciones de cocina limpia. Ven que gran parte del África subsahariana está en gran detrimento. Me interesé en lo que es la República Democrática del Congo. Ven ahí en el medio de África, un país gigante, algo así como 2.300.000 kilómetros cuadrados. Y en Ruanda, que es un pequeño país que está ahí fronterizo con la República Democrática del Congo. Rápidamente, para lo que es esto, el acceso a instalaciones de cocina limpia, se registró un aumento del acceso de menos del 1% al año. En algunos casos se redujo. Vamos a ver, he visto a lo largo de la lectura, mucha diferencia, muchas variaciones en lo que es, y esto es bastante lógico, en lo que es el acceso en zonas rurales y urbanas. Lógicamente por temas de infraestructura y por la llegada o la disponibilidad, la comodidad de acceder a otros combustibles y otras tecnologías. Entonces, justamente esto se ve que el 83% de las zonas urbanas tiene acceso a instalaciones de cocina limpia, pero en las zonas rurales el número baja considerablemente un 37%. En cuanto a electricidad, lo mismo, si bien la tasa de acceso ascendió 7 puntos en 8 años, luego la tendencia se ha revertido. Y entre 2016 y 2018 el número de personas que carecen de acceso se ha mantenido casi igual. Esto obviamente ha generado un retraso mantiene al continente en una situación de retraso y de dificultad para el desarrollo, porque es lógico, sin energía, sin acceso y sin capacidad de fiabilidad para el suministro es imposible que se logre un desarrollo. Entonces hablamos de unos 600 millones de personas que no tienen acceso. Y se estima que con esta tendencia para 2040, el 90% de las personas que no van a tener acceso a la electricidad van a estar en este continente. Rápido, vemos otra vez el mapa y las cifras de la República Democrática del Congo y de Ruanda. Vemos lo que es electricidad, particularmente la República el Congo está muy retrasado y con escasos avances. Mucha población, unos 79 millones de personas aún sin acceso. En instalaciones de cocina limpia, fíjense, las cifras son lo que les mostraba. Muy escasa cantidad de población tiene otro tipo de energía que no sea la biomasa. El tema del género en la República Democrática del Congo está muy retrasado. Lo cierto es que la mujer es la encargada de la reconexión de leña para la cocina. Se estima que una mujer es violada una hora, una mujer es violada cada hora mientras está fuera recogiendo combustible. Son países, particularmente el Congo, que ha vivido años en luchas intestinas y bueno, hay mucha gente desplazada y viviendo una situación muy fea. Entonces, lo cierto es que las mujeres participan bastante en la poca producción que hay agrícola y tienen dificultades para el acceso a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque por estas normas de género de las que les hablaba, no son capaces, no pueden acceder al crédito, tienen mucha dificultad para eso, entonces el círculo que decía vicioso se perpetúa. Tienen acceso limitado a estos activos, estos recursos, la productividad es escasa y el trabajo es aún mayor. Entonces, lo que decimos es que
son invisibles como consumidoras y como proveedoras de energía las mujeres. Ruanda, en cambio, tiene una política mucho más adelantada en materia de igualdad de género. Tiene un entorno político que está preocupado por estas temáticas, pero bueno, lo cierto es que vemos lo mismo. Es sumamente importante el uso de biomasa para la cocción. Y un pequeño dato de color: las mujeres tienen una carga de 73 minutos por día en comparación con 36 de los hombres para recoger leña, pero bueno, porque es parte del comportamiento esperado en esa sociedad para las mujeres. Esta ilustración es parte de este calendario que les mostraba, y es una manera de verlo, a ver, tal vez es un poco brutal, pero hay un 26% de las instalaciones de salud en el continente africano que no tienen acceso a electricidad. Directamente no tienen el acceso. Y del 28% que tienen acceso, experimentan constantes cortes de electricidad. Imaginémonos, esto es, bueno, casi caricaturesco, ¿no? El hecho de la mujer teniendo a su hijo a oscuras, pero es difícil de entender cómo pueden funcionar estas instalaciones de salud con dificultades para refrigerar, no sé, vacunas, sangre, para la esterilización. Pasemos al continente asiático. India y Nepal fueron los países de los que investigué más. Es otra la situación aquí. Bueno, Asia es un continente enorme. Yo lo que me basé justamente en lo que sería el Asia del Sur o meridional. El número de economías que proporcionan al menos un 95% de electricidad se ha duplicado en 18 años. En el año 2000 hay 12 economías regionales que proporcionaban electricidad al menos al 50% de la población, y al 2018 había 0 economías con una cobertura de electricidad inferior al 50%. Muchos avances se produjeron en Afganistán, Camboya y Bután, pero en cantidad de acceso, gente que tiene ahora acceso, los grandes avances han sido en India y Bangladesh. Miremos rápido los números, y lo que podemos ver es justamente esto que les comentaba: el acceso a la electricidad ha tenido grandes avances, no así lo que es el acceso a instalaciones de cocina limpia. Hay un 50% de la población de India que todavía basa su cocción en medios, en biomasa o carbón o queroseno. Ha habido, sí, esfuerzos en torno a la utilización del GLP, el gas licuado del petróleo. Entonces esto ha permitido que se baje el uso de la biomasa al 66% en 2011. Lo que se espera es que para el año 2030, con la promoción justamente de GLP y la mejora de las cocinas, de los aparatos de cocina, unas 300 millones de personas en India vayan a tener acceso a estas instalaciones limpias, pero aún con esta tendencia vamos a hablar de 1 de cada 3 personas sin acceso. Bueno, rápido esto porque vimos que ha habido grandes avances en torno a lo que es la electricidad, así que no me voy a detener mucho más en esto. El género en la India, rápido. Lo cierto es que este desarrollo económico que ha tenido la India no es, no se equipara con lo que es la participación de las mujeres. Se nota claro, la India es una sociedad muy, muy polarizada, con una clase alta muy, muy pequeña y muchísima pobreza para la mayoría de la población. Se observa también
una tasa de participación femenina muy, muy pequeña con respecto a la masculina, 15 contra 55. De nuevo, lo que notábamos en África, las mujeres destinan grandes cantidades de horas de su día para recoger combustible, y se observa, y hay mayor cantidad de información respecto a lo que es el perjuicio en la salud de estas mujeres que justamente son las que están dentro de los hogares, al aire doméstico, a estas combustiones. Entonces se ve asma, se ven enfermedades pulmonares como cáncer de pulmón, se observan embarazos que se pierden prematuramente y muerte infantil. Vamos a ver Nepal. Nepal también ha hecho grandes logros en cuanto al acceso a la electricidad y, digamos, por su geografía, hay gran conexión de lo que sería off-grid. Justamente esto, iluminación solar es lo más común. No obstante, hay una gran cantidad de gente que permanece, que basa su consumo de energía en lo que es el estiércol, los residuos agrícolas y la leña. Lo que les comentaba nuevamente, la contaminación del aire interior. Las mujeres y los niños son los que pasan más tiempo en el hogar, así que justamente son los más perjudicados. Se observa también un consumo y un deterioro de lo que es los recursos forestales. Y bueno, conceptos que ya hemos mencionado. En cuanto a género, bueno, sí, lo cierto es que en igualdad de género está muy, muy retrasado. Este país es una sociedad que tiene muy arraigado el sesgo patriarcal, y la mujer de alguna manera pasa del dominio del padre al del marido, y vemos también lo que es mucha violencia doméstica, sexual. Mueren más mujeres mediante la violencia de género que con los conflictos armados en Nepal. Les voy a mostrar dos imágenes acá, India y Nepal. Esto me choquea, esta foto de esta nena recogiendo biomasa, recogiendo leña en una aldea de Nepal, pero no es algo que para este pueblo sea extraño o que esté mal, es parte de su cultura, y es absolutamente normal que una niña recoja leña durante horas en el día y cargue peso increíble es parte de su cultura y de las tareas esperadas. Y acá una chica tratando de estudiar a la luz de una vela, que realmente es complicado imaginarnos eso. Vamos ahora a América, donde vemos algo distinto. Ya estamos llegando a un acceso casi completo, universal de lo que es la electricidad. Sin embargo, sí, claro, hay países que están retrasados. Haití justamente es uno de ellos, Perú, Guatemala, Honduras, Nicaragua. Sí, esperamos que para el 2030 esto se logre el acceso del continente. Obviamente hablamos de América Latina y el Caribe porque sacamos a Estados Unidos y Canadá, que no tienen un acceso universal y no es un problema para ellos. Pero bueno, siempre va a estar el obstáculo de la asequibilidad y el costo del suministro. Mapa de Haití, como para recordar ahí esta pequeña nación insular. Lo que veíamos arriba, la población con acceso a la electricidad. Seguimos teniendo población rural que no logra acceso a la conexión, pero es prácticamente pleno.
Y en Haití, bueno, nada que ver las cifras, es un 40% de la población estaría teniendo acceso a la electricidad y se nota una gran desproporción en lo que es población rural y urbana. Misma situación vemos en el cuadro de abajo en lo que es el acceso a las instalaciones de cocina limpia. Em, en Argentina ya prácticamente hablamos de un 95%, y esto de población que utiliza biomasa. No así en Haití, donde solamente un 6% de la población tiene acceso a instalaciones de cocina limpia. ¿Qué pasa en Haití? En Haití se usa mucho carbón, especialmente en las zonas urbanas. Esto degrada los bosques y contribuye a la contaminación y al cambio climático. Hay empresas que están intentando instalar cocinas mejoradas, cocinas eficientes para salir de los fuegos tradicionales sobre lo que la gente utiliza para cocinar, pero bueno, tienen dificultades y barreras arancelarias para introducirse en la industria. Y además esto se suma a la incapacidad de las personas de pagar productos que les ofrezcan mayor rendimiento. Por otro lado, la industria del carbón provee trabajo a unos 200.000 haitianos, por lo que realmente es un tema para considerar, para poner en la balanza, a ver qué pasa con esta gente y todo el perjuicio que ocasiona el uso del carbón. Obviamente, de nuevo, sí se ve en Haití este tema de los impactos negativos en las mujeres y en las niñas, que son las encargadas en el caso de la leña, de la recolección de la leña, y por un lado, y por otro lado, que están en los hogares absorbiendo este oxígeno de estas combustiones que no son nada saludables. En género en Haití es un tema bastante retrasado. Las mujeres sufren de lo que podemos llamar pobreza de tiempo, ¿no? Bueno, en otros países también están rezagadas y de alguna manera excluidas a tareas no remuneradas, lentas, agotadoras. Entonces es muy difícil para ellas lograr tiempo excedente para otro tipo de cosas. Acá vemos un grupo de mujeres recogiendo leña. Vamos rápidamente a Argentina. Todavía hay unas 500.000 personas que no tienen acceso a la electricidad. Están ellos localizados en áreas rurales, aisladas, y bueno, obviamente con la imposibilidad o la dificultad para el tendido de redes. Son las provincias del norte las que todavía tienen en las que se ve menor cobertura: Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, particularmente Santiago del Estero es la que muestra menor cobertura con 86%. Me gustó este cuadro para que observemos la relación otra vez de la pobreza y el acceso a la energía. Vemos cómo el gas de red es lo que prima en las casas y departamentos. Esto cruza combustible por tipo o clase de vivienda. Entonces vemos el gas de red, que es el consumo más importante en casas y departamentos. Le sigue lo que es la garrafa. Y obviamente en lo que es el rancho y la casilla, la garrafa es importante, y después se ve el gran uso de leña o carbón, de biomasa. Estos son datos del censo del 2010. Entonces, claro, en Argentina lo que también tenemos es pobreza urbana, un 20% de hogares, según la encuesta de la deuda social del 2016. Al menos una de cada 4 personas está privada de una vivienda digna y de servicios energéticos adecuados.
Es una situación particular la que vemos en los asentamientos informales o en los barrios populares. Hablamos de casi 3 millones de personas que tienen carencias básicas de servicios básicos de una red formal eléctrica y obvio, ¿no? Lo mismo sucede con el gas natural. Esta es una imagen de la Villa 31, como para que veamos lo que es el tendido eléctrico, ¿no? Hay acceso, pero las instalaciones son todas caseras, con el riesgo que eso implica y la falta de eficiencia y bueno, sí, de seguridad para las personas que allí viven. Un par de conceptos de lo que es la participación femenina en el sector energético. Vamos a ir directamente a este cuadrito que nos muestra cuán baja es la participación en las secciones más altas de las empresas. Solamente un 9% de mujeres en América Latina ocupa cargos directivos, un 7% son cargos directivos no ejecutivos, y gerentas en la Argentina, en América Latina hay un 17%. Podemos ver en América del Norte otras cifras para lo que es los cargos directivos no ejecutivos y también superiores, ¿no? Por supuesto, y también otro número superior de gerentas en América del Norte. Lógicamente, es de esperar que en África y en Oriente Medio veamos menor cantidad de mujeres en lo que se llama la junta directiva o la gerencia. Esto yo lo relaciono fundamentalmente a lo que es la participación de la mujer en los cambios, en los campos de lo que decimos la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, ¿no? Las mujeres, si bien están bien representadas en las ciencias médicas, no lo están en la computación, en la ingeniería, en la física. Y considero que los sesgos y los estereotipos influyen en que se vea esta brecha en este tipo de ciencias. Ahí se nota en las aulas, en los materiales educativos, a veces también en las mismas familias, y esto hace que la mujer en lo que es la industria de la energía esté de alguna manera limitada a lo que son roles administrativos o de staff, y no a roles más altos o ejecutivos. Bueno, me pasé, pero no tanto. Espero haber logrado conectar las nociones fundamentales de lo que fue mi lectura y mis conclusiones. Gracias, Carolina. Lo que te pasaste se compensa con un estilo muy pausado, con lo cual valió la pena. Bueno, porque lo feo cuando alguien se pasa es cuando además te llenó ¿sí? de... Así que me parece que estuvo muy bien tu presentación, pero no me toca a mí decirlo. Así que si dejas de compartir la pantalla, si después, Perfecto, va a ser más cómodo. Y dale. después, si es necesario remitirte a alguna de las diapositivas, nos decís. Bueno, Y bueno, yo creo que acá alguna de las expertas, no sé, Leila, vos que sos de la casa prácticamente, que tenés varios jurados de estos, detrás tuyo, querés romper el hielo y hacer un comentario, una pregunta a Carolina, adelante. Ahí estoy. No sé si Andrea querés vos, porque es invitada de la casa, querés vos hacer alguna pregunta primero y después dejamos a Juanjo al final. Si no, arranco yo, como vos quieras. Como quieras, es lo mismo. Bueno, primero de todo, Carolina, felicitaciones. Siempre hacer este tipo de cosas, estos emprendimientos de tesis, tesinas, bueno, llevan tiempo y mucho esfuerzo, y bueno, yo vi especialmente mucho esfuerzo en tu tesis, ¿no? Más que pregunta, es un comentario o una curiosidad, ¿no? A lo mejor ya no me acuerdo si lo explicaste en tu tesis, ¿no? ¿Por qué elegiste África y Asia?
¿Y cómo lo ves? Porque hiciste la comparación con América Latina, más allá de los números y todo, pero ¿cómo lo ves vos en relación, si no te parece que hay países o municipios o provincias en América Latina, no quiero circunscribirme a Argentina, que se podrían también comparar con algunos países de África o de Asia, ¿no? Claro, Gracias. claro. Bueno, lo cierto es que comencé mirando África y Asia, y la lectura me resultó muy interesante, particularmente Asia, India, Nepal, la cultura, el sistema de castas, en particular, bueno, Nepal, los conflictos internos. Me encantaría seguir leyendo mucho de esos países, no sé si tanto visitarlos, pero la cultura y su historia me resultó muy interesante. Apunto, digamos, respecto a lo metodológico, en un momento casi fue como un desborde de información porque lo Sí, cierto es que porque es como muy, sí, es mucho exactamente, y tenés que elegir algún país y comparar exactamente, continentes. sí, sí, y noté que perdí, que pierdo, y también en esta exposición, riqueza de datos, de estas culturas que son muy ricas y tan diferentes. Entonces eso me pasó, quería hacerlo más extenso al trabajo, pero la verdad es que, bueno, es parte del entrenamiento, es la primera vez que hago una tesis de maestría, así que bueno, era lo que yo quería hacer, pero noté que me excedí bastante en el tema. Eh, lo que es la historia de la República Democrática del Congo también es Muy absolutamente, interesante. claro, claro, claro que sí. Y la verdad, bueno, el tema los desplazamientos internos, la violencia, muy rico, todo, bueno, muy lamentable, pero muy interesante para conocer. Y sí, bueno, lógicamente creo que hay muchos lugares en nuestro país, no creo que muy lejos de donde yo vivo, estoy en Esteban Echeverría, es que la gente vive muy mal. Hay asentamientos, conocido por algunas veces que participé en programas de voluntariado, he conocido mucha gente que no tiene, que hay mucha gente y muy cerca, que no tiene acceso o que vive, como podríamos decir, en la prehistoria o en condiciones africanas. Sí, sí, pero bueno, me pasó también al mirar Argentina esto, ¿no? Lo inmenso de nuestro país y la variedad que tenemos. Y el tema de los asentamientos, ya no asentamientos informales o tomas, sino el tema de los barrios populares o las villas, eso, la energía ahí es todo un tema. Así que creo que sí, que probablemente sí, lo tuviera que hacer de vuelta, reduciría el campo y trataría de analizar un poco más cada país. No, pero está muy interesante y además Mm, lo que me interesó más es cómo vos relacionás el tema de la pobreza con el mm, acceso a derechos, en definitiva. Este es y uno, sí, que es el y derecho a la sí, energía, pero ese es un abordaje muy interesante. y sí, Bueno, es que Carolina, sí, sí, gracias. perdón, a mí está bien, No, pero no, 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 quería es decir que yo creo que hay ahí como un nexo, pobreza, desarrollo, educación, ¿no? Todo está como entreverado y de alguna manera, otra vez, no quiero ser reiterativa, pero todo el círculo vicioso, ¿no? Que es difícil totalmente. de romper. Y el tema de la mujer, más que de la mujer, del género. Y después también de todo lo que es la discriminación, que cada vez se ve más no solamente en tema de género, sino en tema
de edad, de discapacidad, una serie de cuestiones Sí, sí, sí. Ese es que van más allá. el tema del edadismo es algo sobre lo que El estoy leyendo. edadismo, Sí, exactamente, que sí, ahora está, por sí, lo menos está en el foco. sí, Pero y qué bueno, y qué bueno. sí, sí, sí. Ah, Bueno, para mí está perfecto, dejo a mis colegas. Bueno, sigo yo si quieren. Bueno, primero felicitaciones, la verdad que muy buen trabajo, interesante, me parece, sí, la búsqueda fue súper extensa, la búsqueda de información y el análisis. Algunas cosas que por ahí te quería preguntar un poco surgieron, ¿no? El tema de el acceso, que a veces se confunde o se define con tener acceso a la electricidad, y cómo viste la parte de lo que tiene que ver con la calidad de ese servicio. Vos mencionabas los barrios vulnerables, y en realidad nosotros en Argentina tenemos un porcentaje alto de acceso, pero no siempre es no siempre es energía, o sea, puede ser accesible, pero no necesariamente asequible, confiable y segura. Entonces, no sé si entiendo que no llegaste a hacer ese análisis a nivel cuantitativo, pero ¿cómo ves en función de toda la información que leíste y que analizaste, cómo ves esa parte de acceso de calidad, ¿no? Y la parte de confiabilidad y seguridad? Tuve la oportunidad veía las fotos ahí del barrio 31, que sí, es un barrio con acceso, pero claramente las cuestiones de seguridad y confiabilidad no son buenas, tampoco el servicio, porque a la gente se le queman los electrodomésticos por los picos y las bajadas de tensión. ¿Cómo viste esa parte del acceso, en la parte de la calidad del servicio energético en Argentina y en otros países? Sí, es verdad que lo que es datos está bastante limitado el lograr una comparación homogénea, ¿no? No tenemos tanto acceso justamente a ese tipo de datos, o por lo menos yo no, ahora la verdad se me está ocurriendo ver lo que es estadísticas de cortes de las empresas distribuidoras, por ejemplo, que es algo que se me está ocurriendo en este momento, que no se me ocurrió. Em, claro, sí, es cierto, en los barrios populares lo que se ve justamente es la falta de seguridad de las instalaciones, em, y la imposibilidad de acceso a aparatos eficientes. Hay mucha, a ver, se hacen hasta aparatos de calefacción caseros con ladrillos huecos y serpentinas, cosas me imagino que son absolutamente peligrosas. Cada tanto escuchamos gente que sufre de incendios por los braseros que usan para calefaccionarse. Así que sí, es un tema, la verdad que afecta a mucha gente, y justamente a los que se quedan en el hogar, más a las mujeres y a los chicos. No sé si más o menos. Y bueno, no, un poco la respuesta es lo que en los otros países, me imagino como en Argentina, la información es como mucho más difusa cuando analizas esta parte tiene que ver con la calidad, ¿no? Del acceso. O sea, la mayoría de No, las estadísticas está sí, la verdad es que solamente pude leer algo de la compañía SNEL, se llama la compañía eléctrica que provee el servicio en la República Democrática del Congo, y esa compañía emite informes, en teoría anuales. Lo que pude ver fue el 2018, si no había otro informe anual. Y sí, claramente se hablaba de interrupciones muy importantes del servicio, y de desconexiones para que no haya cortes. claro. Y es lógico que esto influye absolutamente en el desarrollo de estos países, porque sin una energía confiable y en la que se pueda acceder, es crucial para las industrias, los comercios, para todo. Así que nuevamente afecta el desarrollo de estos países ya pobres.
Bien, bárbaro. Sí, y acá, bueno, por quizás un poco para la próxima vuelta, o lo que Sí. quedaría por ahí en una segunda vuelta, sería esto, ¿no? De indagar un poquito más, aunque coincido en que no hay muchos datos. En Argentina, vos lo mencionabas en tu tesis, la encuesta nacional de gastos de hogares, que en realidad probablemente se haya publicado casi en paralelo mientras terminabas de escribir. No sé si en algún momento accediste a los datos y hiciste algún análisis de los resultados de la encuesta. No llegué a la encuesta. Está bien, porque eso quizás, por lo menos acá, nos da un panorama de qué tipo de uso de energía hay en los hogares, ¿no? Que también hay mucha información para seguir como desagregando. Pero bueno, esto sería toda otra o varias tesis más adicionales, así que bueno, genial, gracias. No, gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Juan José, si querés tu turno. Ahí estoy. Bueno, te saludo formalmente, Carolina, y el ¿Qué resto. tal, Juan José? Claramente soy el menos indicado para estar en este jurado, frente a mis colegas que son expertas en ambiente y energía eléctrica, eficiencia, como Andrea, y además son mujeres, con lo cual Bueno. yo debería callarme la boca y seguir adelante. Pero déjame primero hacerte una triple felicitación. Primero porque superaste el mal de las maestrías, que es cursarla y no hacer la tesis. Así que eso ya es un gran punto adelante. Segundo, porque la presentación que acabas de hacer fue muy, muy clara. Juan José. ¿Me escuchan? Se me cortó. ¿Me escuchan ahí? Yo Sí, te Perfecto. escucho bien, Yo te Juan escuché José. también, te escucho bien, todos. No sé si Carolina se me me parece trabó. que fue Carolina la que se le cayó la conexión. A ver. Sí, Ahí está. ahí volvió. Ahí estamos. Bien. No sé hasta dónde escuchaste. Te decía, te felicito por haber hecho la tesis, por la presentación, que fue muy clara y amena. Como decía Griselda, fue pausada y fue directo al punto central, o a los diferentes puntos del estudio. Y en tercer lugar, y no es poco, porque supiste tomar las recomendaciones que te hicimos al hacer la primera lectura de la propuesta de tesis, y eso está reflejado en lo que nos acabas de mostrar y en la última versión. Si se quiere, yo volvería a un punto simplemente para ver algunos detalles nomás, y me quedo con la experiencia argentina, porque del resto simplemente te diré que aprendí mucho, que me hubiera gustado saber algo de Kenia, porque siempre sigo a los corredores y siempre nos preguntamos por qué ganan todas las maratones, y tal vez por acá tenemos alguna pista. Pero lo cierto es que aprendí mucho de esos casos y de Haití también, así que no me voy a referir ahí. Pero sí hay caso de Argentina. Y tenemos un tema ahí con las fechas, ¿sí? Andrea recién señalaba algo. Primero porque mi consejo en su momento fue delimitar el alcance temporal de la tesis. Y cuando recién repasaba todas tus reseñas estadísticas, creo que deberías tomar un punto de partida, tal vez los últimos 10 años, tal vez el censo 2010, como para que quien se aproxime a la tesis esté situado también desde el punto de vista temporal. Y después creo que incluso hay algunos datos que quedaron un poco anticuados, pero no estoy seguro que haya cosas más actuales. Recién Andrea te sugería lo de la encuesta. Veo que tomás del último censo que se va a hacer ahora, el nuevo, así que estamos como a las puertas pero tal vez otro tipo de información que nos ayude a ver la evolución. ¿Y qué es lo que a mí más me interesa de tu propuesta? Es ver cómo evolucionó el acceso a la energía eléctrica en ese porcentaje que es escaso, pero sigue habiendo un remanente de población sin acceso a energía eléctrica,
Ahí mencionás el PERMER, Andrea lo debe haber manejado en su paso por la Secretaría. Primero, no empezó en 2018, esto viene de hace rato, y tal vez ahí está una de las virtudes, ¿sí? que es un programa que se ha podido continuar a lo largo de las diferentes gestiones, en la Subsecretaría de Energía Eléctrica sobre todo, y ver, a ver, qué datos podés conseguir ahí de lo que fue la evolución, porque yo sé que incluso el día de hoy se sigue trabajando, y es un programa del que todos los que están a cargo se enorgullecen porque el impacto es concreto, ¿no? Cuando uno llega a esa población rural, aislada, sin conexión con nada, y le puede poner los paneles y que accedan a una mejor calidad de vida en las escuelas, la verdad que eso tiene un efecto transformador y estaría bueno ver cómo evolucionó en los últimos años. Y el otro gran componente es el gas natural, ¿sí? De nuestra matriz y de nuestro consumo. Ahí vos tenés un cuadro del INDEC de 2010, que recién mencionabas en tu exposición, de los diferentes tipos de combustibles que se usan en el consumo. Sí. Y la clave es ver cómo el gas por red puede o ha reemplazado en los últimos años al consumo de GLP en garrafa, y después ver el último eslabón, que es lo que vos decís, consumo de leña, biomasa y carbón, ¿no? Ver ahí, tratar de conseguir algún indicador que nos pueda ilustrar, iluminar sobre si eso avanza o no, si el gas por redes y las conexiones domiciliarias del sistema de distribución, eso tiene alguna mejora. ¿Qué pasa en las provincias del norte con el GENEA? ¿El GENEA tiene ya alguna bajada a nivel residencial, o todavía queda a nivel troncal y todo ahí, incluso que todavía no se terminó? Pero como sabemos que ahí es donde más falta la conexión. Y después una recomendación, simplemente porque conozco, hay dos investigadoras de la Universidad de José C. Paz, Lara Bernstein y Cecilia Graschinski, que estudian específicamente estos dos temas que vos tocás, que es acceso a energía, pobreza energética y después la cuestión de género. Lo hacen situadas más bien en el conurbano, ¿sí? Es otra ubicación espacial que la que vos tomás. Pero bueno, tal vez ver los métodos, ver qué metodología usan y eso te puede servir. Sé que tiene un par de papers, en todo caso, si no accedes a ellos, después te puedo hacer el nexo con alguna de las investigadoras. Por favor. Te va a nutrir, estoy convencido de eso. Pero por lo demás, y para cerrar, Griselda, felicito a Carolina y a Verónica también por el acompañamiento y por el producto final. Así que, bueno, desde ya a la magíster, me adelanto, ¿no? Perdón. A la magíster. No, está bien. Así no se va gracias. Muchas gracias. No, y además bueno, gracias. Porque Juanjo es responsable hasta de cambio de títulos y cambios de enfoque, así que lo tenés ahí de colaborador, seguilo. Muy bien. Sí, una sugerencia nomás. Sí, fantástico, claro que sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, Verónica. Ahora vamos a ir a un cuarto intermedio. No sé si querés decir algo más. La tesista se ha defendido sola y bien, y no está previsto que el director o directora digan nada, pero por lo menos saludarte. No sé si querés compartir algo de tu experiencia. No, la verdad que nada para compartir. Cecilia estuvo muy bien, estoy muy orgullosa de ella y la verdad que para mí fue un placer de descubrir con ella y con los análisis toda esta temática y seguir charlando de género, que me parece que es algo que está buenísimo y es necesario hoy en día. Y les agradezco a ustedes, un momento hermoso acabo de pasar, así que gracias. No te vayas, que así concluimos el acto con las dos. Mauricio, no sé si vos las pasás a la sala un momentito para que el jurado delibere y después las invitamos de vuelta a ingresar. Sí, yo ahora las voy a pasar a la sala de espera a Carolina y a Verónica,
Y cuando ya termine de deliberar el jurado, les doy entrada nuevamente.